Alejandro, regresamos contigo con este tema que pues tú eres también uno de los expertos en este campo, el tema del acceso a la información, pues que está pasando por momentos muy, muy bajos en nuestro país. Cuéntanos. Bueno, escuchaba hace un momento a mi muy querida y admirada amiga Jacqueline Pechard, Mario, y además de suscribir lo que ella dice, añado que efectivamente estamos frente a la vulneración de un derecho fundamental. Es un derecho fundamental que está establecido así desde el año 2014 en la Constitución. Y es un derecho cuya vigencia, el acceso a la información, el derecho a saber, es un derecho que se fue construyendo, Mario, a duras penas, como ustedes ya lo recordaban, pero vale la pena hacer un brevísimo recuento. 2002, 2003, surge justamente en los años en la que la presidencia de la República de Vicente Fox no era una presidencia fuerte, nace para acotar la capacidad de esconder información, de no revelar información, que fue una de las cuestiones que, entre otras cosas, permitieron la vigencia del régimen autoritario anterior a los años de transición a la democracia. Sí. Durante todo el siglo XX hubo renuencia de los gobiernos a abrir la información pública. De hecho, hubo una enorme caudal de opacidad, si me dejas decirlo así, contradictoriamente. No se sabía y no se podía acceder a la información. Fue en los años entonces de la transición, que hoy están olvidados, que nació el entonces IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y nació de manera muy acotada porque solo se refería a los documentos públicos que ya habían sido entregados, que ya habían sido utilizados por el gobierno federal. Tomó muchos más años, Mario, Marta, que ese derecho a acceso a la información se extendiera por toda la República. Sí. Y hasta el 2007 se incorporó como un derecho a la Constitución en primer lugar, después se consolidaría como derecho fundamental en el 2014 para unificarlo en todo el país, que no importara que tú fueras oaxaqueña o de Jalisco, yo qué sé, Tamaulipas, para tener acceso a la información, que fuera parejo. Y ya en el 2014, en los años en los que el gobierno de Peña tenía un problema fuerte de legitimación política por los casos de la Casa Blanca y Ayotzinapa, etcétera, que se abrió una nueva ventana de oportunidad para crear el actual Sistema Nacional de Transparencia. Ha sido una batalla muy larga y siempre en contra de la resistencia, primero del priismo, sí, que fue el clásico, ¿no? Nunca quisieron abrir los priistas la información. Era uno de sus rasgos básicos de dominación política, del priismo clásico. Después, ya te digo, en los años de transición se fue ganando poco a poco. Bueno, gracias. Es joven este derecho, 2014 en realidad, establecido ya en el Sistema Nacional de Transparencia. Gracias a este derecho a saber suceden dos cosas, Mario. La primera es que hay información pública que permite alimentar la deliberación democrática. Sí, claro. Si tú no tienes información para saber qué está pasando, pues ¿cómo eliges a tus gobernantes? Sí quiero decir que fue en buena medida gracias al ejercicio de este derecho en 2014 que empezó a desprenderse un gran debate público y una caudal de críticas al gobierno de Peña Nieto, bien conocido, que entre otras cosas alimentó la militancia de Morena. Claro. Mario, qué paradoja. 2018 difícilmente se explicaría sin haber tenido ese acceso a la información electoralmente planteado. Y por el otro lado, es una de las piezas maestras del combate a la corrupción, ya lo decía la doctora Pechard, pues sabemos de los grandes escándalos de corrupción gracias al derecho de acceso a la información. Entonces, pegarle al derecho a la información no solo es volver a aquellos años de opacidad y de cerrazón de los gobiernos priistas, como lo fueron en todo el siglo XX, sino que además es pegarle en la línea de flotación a la deliberación democrática y a la posibilidad de combatir los casos de corrupción que poco a poco se van revelando gracias al derecho a saber. Es un gravísimo error vulnerar al INAI, es un gravísimo error decir que cuesta mucho, no es cierto, esta vez de plano no es cierto, y es un gravísimo error que el partido que hoy gobierna pues vuelva a las andadas del pasado,
diciendo que es mejor no saber nada, que lo que informe el gobierno es suficiente. Nada de eso es cierto, es una vulneración directa a un derecho fundamental, insisto, y es la vulneración directa a dos de las piezas principales pues, de una vida armoniosa, pacífica, democrática, claro, que tanto nos merecemos, querido Mario. Pues qué importante este recuento, porque hay que construir aprecio social por las instituciones para que cuando se vulneren pues haya resistencia y haya costos para que lo hagan, y por eso es importante este recuento que nos acabas de compartir. No es de los gobiernos, es de los ciudadanos. Yo creo que en la medida que entendamos eso, vamos a ser mejores. Gracias, querido Mauricio. No, gracias a ustedes, qué bueno verles, escucharles. No, gracias Marta. Dios, gracias. Bye, gracias Marta, gracias Mauricio.